esta hora presentar un contraste entre un ejemplo positivo y un ejemplo negativo, para que podamos ver la gran diferencia y así estar más convencidos de la verdad que presentamos en la mañana y volvemos a reafirmar en esta tarde la poderosa influencia que ejercen las madres sobre sus hijos. Téngalo siempre muy presente, no solo con lo que hace, sino con lo que dice. Usted ejerce influencia. Puede ser para bien o puede ser para mal. Ojalá que sea para bien, ¿verdad? Y que este mensaje le estimule a tomar ese camino que tomó la mamá de Timoteo. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Gracias porque, Señor, en ella encontramos orientación para nuestra vida en todos los aspectos. De manera muy especial, Señor, te suplico que tú hables a las madres aquí presentes y a cada uno de nosotros, que podamos entender la gran responsabilidad que tenemos, no solo con nuestra vida, sino también con la influencia que ejercemos. Dirígenos en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les dije, hay dos ejemplos en la Biblia, uno negativo y otro positivo. Dos diferentes madres, dos distintas influencias. Por eso me gustaría comenzar primeramente, con el ejemplo negativo y el impacto que ejerció esta mujer llamada Atalía sobre su hijo. Dos madres bíblicas que ilustran el poder que tiene una madre para bien o para mal. El primer ejemplo está en el segundo libro de Crónicas que tuvimos allí como lectura devocional. Su historia está en el capítulo 22, los versos específicamente del 1 al 3, me gustaría darle lectura. Dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Y cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Yo no sé si a usted le llama la atención lo mismo que a mí cuando uno lee esto. ¿Cómo es posible que un hombre con 42 años estuviera tan sometido a la influencia de su madre? Es lo que podríamos llamar el nene de mamá, ¿verdad? Iba a ser rey, estaba realmente capacitado para esta responsabilidad. Bueno, algunos cuestionan que si ocurrió un error de copia y en realidad no eran 42 sino 22 años, lo que quiere decir. En realidad me gusta creer lo que está aquí como está aquí y no cambia en nada. La verdad que quiero enfatizar, es más, me ayuda mucho más a enfatizarla. Aquí hay una relación que no es saludable. Aquí hay una relación que no es positiva. Primero vemos una absoluta dependencia del hijo de la madre. Eso no es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Qué quiere decir dejar? ¿Significa que va a abandonar a su madre y a su padre? ¿Que va a cortar todo vínculo con ellos? No es eso. Está hablando de que ahora se forma una nueva relación que tiene prioridad sobre la antigua. Creo que como hijos debemos vivir agradecidos por lo que nuestros padres hicieron por nosotros, y es nuestra responsabilidad velar por ellos. Pero eso no puede sustituir nuestra nueva responsabilidad y darse cuenta que hay cierta dependencia que tiene que terminar. No se trata solo de la dependencia económica, sino la dependencia emocional. Es bueno que usted le pida consejos a sus padres, pero no puede tener una dependencia como esta que se cuenta acá. Dice que tenía 42 años.
aparte de que era dependiente de su madre, aparte de que su madre lo influenciaba, no era para bien. ¿Qué dice la Biblia? Dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Ustedes conocen la casa de Acab, un historial muy triste. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Cómo es posible? Bueno, las madres no solo dan buenos consejos, hay madres que se las traen, hay madres que son de madre y dan malos consejos. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y acordarse de lo que dije. El micrófono siempre está encendido, eso es algo que no podemos olvidar, y las palabras no se las lleva el viento. Los eventos que recuenta este pasaje tuvieron lugar durante la era del reino dividido de Israel. En el norte hubo una sucesión de reyes perversos. Había una competencia entre ellos a ver cuál de ellos era el peor, el más degenerado. En el sur, en cambio, había algunos reyes buenos y otros malos. Ocosías fue uno de los malos. Y lo interesante es ver la razón por la que no agradó al Señor. La Biblia lo dice con toda claridad. Su madre siguió los consejos de su madre y esto lo alejó de Dios. Aquí hay una idea que podemos mantener en mente. Una madre mala aleja a sus hijos de Dios. Una buena madre se preocupa porque sus hijos estén cerca de Dios. Claro, estamos hablando de una madre cristiana, ¿verdad? Si es una madre inconversa, no le va a importar que sus hijos anden. Usted lo ve en las prioridades, ¿no? Hay madres que viven soñando que su hijo llegue a ser un médico, un científico que gane mucho dinero, y algunas, bueno, que llegue a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sueñan mucho con la altura en este mundo y se preocupan muy poco por la altura espiritual. Bueno, esa es una manera de pensar para una persona que no conoce al Señor. Pero alguien que ha conocido a Cristo, sus prioridades son diferentes. Y lo más importante que puede ocurrir en la vida de nuestros hijos, independientemente de todo lo que puedan lograr en este mundo, es que lleguen a conocer a Cristo y que tengan una relación personal con Él. Ahora veamos entonces qué nos quiere decir Dios al registrar para nosotros en su palabra un reinado tan breve de este hombre. Dice la palabra que reinó en Jerusalén, ¿cuánto? Cortico, un año. Un reinado sumamente breve. Y estaba marcado por la maldad, la perversidad. La Biblia nos explica, como dije, el por qué este hombre escuchaba los consejos que le daba su madre. Aquí no se trata solamente que la madre le daba consejos, sino que él los seguía. Malos consejos. Y esto tuvo un impacto en todo el imperio judío, podríamos decir. Los malos consejos de su madre no solo llevaron un declive moral en el pueblo, sino que fueron la destrucción final de su propio hijo. Qué triste saber que uno mismo ha contribuido a la destrucción de su propio hijo. Verso 7 dice: pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Debido a la maldad de Ocosías, Dios decide: este hombre tiene que morir. Hasta aquí llegó. No podía seguir como rey en la nación.
una nación que le pertenecía a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Atalía? Los valores que estaba inculcando a su hijo, la influencia que ejerció sobre él. Ella misma lo condenó a muerte. Bueno, nos horrorizamos cuando leemos historias como estas, porque qué madre que esté en sus 5 sentidos sería capaz de planear la muerte de su propio hijo. Es difícil imaginar tal cosa. No puedo pensar que Atalía no sabía lo que estaba haciendo. Esas eran sus acciones y su efecto, la manera en que ella marcó la vida de su hijo. Lo condenó a muerte. Ahora, ¿por qué tuvo Atalía un efecto tan nocivo sobre el estado espiritual de su hijo y de su país? Bueno, allí en el verso 10 dice la palabra: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Entiendan quién era esta mujer. Ella le estaba transmitiendo a su hijo un legado de maldad. Eso era lo que ella era. No tenía otra cosa para dar. Verso 11: pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y observen lo que dice el verso 12: y lo tuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba el país. Ella se convirtió en la jefa. Pero después de la muerte de su hijo Ocosías, dice la palabra que extermina a todos los que aspiraban al trono o pretendientes al trono, se instala a ella como reina, solo queda uno, Joás. Sobrevive porque Josabet, su tía, lo esconde. ¿Dónde lo esconde? En el templo. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué lo escondió allí? Bueno, en parte porque su esposo fue el sumo sacerdote. Pero estoy seguro que el templo era un lugar ideal para el niño Joás por 6 años, porque era el lugar menos probable en que apareciera Atalía. Esa mujer, la madre de Ocosías, no adoraba al Dios verdadero. Ella adoraba a Baal, un Dios falso. ¿Entiende? Nada de relación con Dios, nada de conocimiento del Dios verdadero, una vida de maldad que se intensificó. Porque cuando uno toma las peligrosas sendas del mal, no piense que va a disminuir. Va en aumento, crece, y vamos apestando por donde quiera que pasamos. Es como una explosión donde la onda expansiva afecta a todo lo que nos rodea. A veces la gente dice, bueno, yo hago con mi vida lo que me parezca, y es una expresión que usan para justificar cierta conducta perversa. Pero no hay tal cosa como un pecado aislado. Y no hay tal cosa como que solo es mi vida. Nosotros, repito, ejercemos influencia sobre las personas que nos rodean, para bien o para mal. Y cuando decidimos tomar un camino de rebeldía a espaldas de Dios, estamos haciendo algo muy peligroso, dañino no solo para nuestra vida, sino para las personas con las que nos relacionamos. Esta mujer no le importaba en nada buscar a Dios. Cuando Joás fue instalado como rey legítimo por Joiada, el sumo sacerdote, la primera cosa que hizo el pueblo fue ir al templo de Baal y hacerlo
destruirlo. Capítulo 13, 23, verso 17 dice: después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. O sea, fue a poner fin a la falsa adoración y volver al Dios de Abraham. A veces uno lee eso y dice: oye, pero ¿por qué los mataron? Miren a Atalía. No merecía estar muerta esa mujer. El mal es como un cáncer que si usted no lo extirpa, va contaminando los demás órganos. Por eso esa acción tan radical contra estos idólatras. Si no acababa con eso, la contaminación iba a ser terrible. Y el rey decide poner, Joás, fin a esa adoración y volver al Dios verdadero de Abraham. El reinado de Joás fue un tiempo de restauración. Yo espero que esta aplicación sea clara para todos los que estamos aquí, no solo para las madres. Usted puede convertirse en el cómplice de la destrucción de sus propios hijos si no les lleva por el camino a Dios, si no les enseña buenos valores, si usted misma como madre no ha establecido sus prioridades. Cuando digo prioridades es responderse la pregunta: ¿qué es lo más importante? A veces creemos que lo más urgente es lo más importante. Y no necesariamente lo urgente es lo más importante. Lo urgente grita más alto, demanda nuestra atención, nuestro tiempo, y nosotros nos pasamos la vida corriendo detrás de los fuegos de lo urgente, intentando apagar esos fuegos. Y se nos olvida que lo urgente no es necesariamente lo más importante. Y a veces hay que aplicar los frenos y decir: tengo que parar, porque esto es lo más importante. Y más que lo que pueda dejar de herencia a mis hijos, dinero, casa, cualquier otra cosa material, es una herencia espiritual. De eso vamos a hablar en un momento, y hablamos en la mañana, el caso de Eunice, a su propio hijo. ¿Y qué le puedo decir si alguien decide meterse en ese camino de maldad, específicamente adorando a otros dioses? Volviéndose idólatra y enseñando a sus hijos a adorar una imagen de yeso, o a depender de la brujería, del espiritismo. Le enseña a sus hijos: mira, Dios es cualquier cosa y lo puedes encontrar a través de cualquier camino. Lo importante es que tenga fe en María, en no sé quién, y ahí se le va envenenando. Mucho cuidado, porque un día Dios le pedirá cuenta. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca. Si usted se ha dado cuenta que de alguna manera está afectando su influencia sobre sus hijos, es el momento para retener sus pasos y regresar. Tal vez alguien esté aquí y dice: bueno, yo en este momento estoy recordando el ejemplo de mi madre. Y a veces hay ejemplos que, como dije, son negativos. Y lo que tiene es el recuerdo de algo que le enseñaron que no era correcto. Quiero decirles algo. La Biblia nos enseña que hay que perdonar. Si ya tu mamá se fue, tienes que perdonarla. Bueno, no puedes comunicarte con ella, porque ya no está en este mundo. Pero sí puedes hablar con Dios. Y de alguna manera exteriorizar lo que hay en tu corazón, teniendo una conversación contigo mismo, y expresar lo que sientes y pedirle perdón. Si tu mamá está viva y no está siendo un buen ejemplo para ti, no significa eso que debes odiarla. Sí es importante que recuerdes que el respeto es algo que le debemos a los padres, la honra. Pero cuando un padre o una madre le pide a un hijo una cosa que va en contra de lo que cree, no tiene por qué obedecer en eso.
porque para la desobediencia a Dios nunca existe justificación. Ese es un ejemplo negativo. Pero hay un ejemplo positivo, y quiero llamar la atención a ustedes nuevamente sobre él, y fue el que vimos en la mañana, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5. Esto es un versículo breve, y cada vez que leemos esta carta pasamos por encima de él un poco rápido y dejamos que se nos escape la esencia de lo que Dios nos quiere decir, donde Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice que esa fe habitó primero en Loida, la abuela de Timoteo, luego en Eunice, su madre, y por fin encontró expresión en Timoteo mismo. Aquí tenemos un ciclo positivo, una cadena de bendición, donde la verdad se va transmitiendo de una generación a otra. No es que la fe se pueda heredar, porque no hay tal cosa como que mis hijos, yo les puedo dejar la salvación, no. Pero mi influencia puede ser tan positiva que por medio de ella conozcan al Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. No quiere decir que cuando tú vas a ser salvo ya automáticamente tu familia es salva, porque la salvación es personal. Cada uno tiene que tener un encuentro con Jesucristo. Pero si tú has conocido realmente a Cristo, vas a hacer todo lo que está a tu alcance por dar un buen ejemplo y compartir la fe con tu familia. Y entonces Dios hará el resto, porque no puede haber tal cosa como que diga yo soy cristiano y no manifestarlo. Ahora, aquí hay una cadena positiva de bendición. Loida, Eunice, Timoteo. Ya vimos un ciclo de destrucción y perdición. Como hay este ciclo de bendición, hay ciclos de maldición. El abuelo fue un borracho, el hijo fue un borracho, el nieto fue un borracho. La abuela era una brujera, la madre una brujera y el hijo metido en la brujería. El abuelo era un pedófilo, el padre igual y el nieto siguió el mismo camino. Estoy poniendo ejemplos porque esto lo vemos. Por ejemplo, el que es hijo de un alcohólico tiene cierta predisposición a ser alcohólico, pero no lo convierte en alcohólico. El hijo de un drogadicto igual. Pero la realidad es que cuando estos casos comienzan a producirse, y se producen muy a menudo, lo único que tenemos que hacer es quitarnos los lentes oscuros y mirar la realidad que nos rodea. Porque casos como esos los vemos una y otra vez. Salga a la calle, usted va a conocer a alguien. Investigue un poco sobre su vida. A veces hay personas que son tan difíciles y uno dice, ¿por qué fulano es así? Y te tomas un tiempo para conversar con esa persona y escucha su historia, la historia de su vida, y te vas a dar cuenta que ha sido así, de mal en mal en mal. Y uno dice, ¿y esto cuándo va a parar? Porque se siguen reproduciendo y la maldad continúa y cada vez peor. ¿Saben lo único que puede romper ese ciclo y marcar la diferencia? Jesucristo. No hay otra cosa. No lo hay. No, que vaya a ver un psiquiatra. Mándele un psiquiatra y cuando conozca a un psiquiatra que valga la pena, se va a dar cuenta que a veces ese psiquiatra está peor. Entonces no vale la pena tal psiquiatra. Porque ese ciclo, el único que lo puede romper es Jesucristo. Porque Él es el que cambia el corazón, transforma la vida. Yo no conozco toda la historia, no lo revela la Biblia de los ancestros de Timoteo.
Pero si hubo allí alguien que anduvo por un camino malo, un día se rompió ese ciclo. La realidad es que lo que llega a nosotros es el ciclo de bendición. Loida, Eunice y Timoteo. Algo tremendo. Y después Timoteo siguió. Timoteo pudo servir como un asociado de Pablo, uno de los misioneros más grandes de todas las edades. De hecho, Pablo menciona varias veces en la Escritura que Timoteo había llegado a ser como un hijo para él. Trabajaron juntos por más de 10 años. Pablo lo mandaba a diferentes iglesias, mirando y cuidando el trabajo que él había realizado. Era indiscutible un hombre de integridad. Qué gran diferencia entre Ocosías y Timoteo. En estos días estaba leyendo, ahora no se lo puedo citar literalmente, pero era el ejemplo de dos hombres. La historia de dos hombres que se siguió de generación en generación. Uno era un asaltante de bancos, después su hijo siguió el camino de él, y ahí continuó la maldad, y la maldad, y la maldad. La mayoría de los miembros de esa familia estuvieron presos, algunos los mataron. Al final, cuando se hace un balance de toda esa genealogía, lo que costó la vida de esas personas en dinero y en daño a otros fue increíble. Seguían el ejemplo de otro hombre que había sido un predicador y fue transmitiendo la verdad del evangelio a su familia. Muchos de ellos llegaron a ser pastores, misioneros, grandes ejecutivos. Solo puedo decirle que el nombre de uno era del misionero, el predicador, era Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores que ha existido. Y ahí tenemos otra vez el mismo ejemplo. Queremos tener una mejor sociedad, queremos tener una mejor vida desde el punto de vista humano. Hay que darle lugar a Dios. Si no se le da el lugar a Dios, los problemas no se van a resolver. Por eso yo no creo en ese cuento de que vamos a hacer América grande otra vez. En primer lugar, América ya dejó de ser grande. Y me imagino a América resbalando desde una cuesta bien abajo, desde el punto de vista moral. ¿Saben por qué? Porque hasta que no llegue un presidente a este país, número uno, que de verdad conozca a Jesucristo. Y si conoce a Jesucristo, yo creo que no se va a sentir muy bien en la presidencia. Porque a veces se tienen que volver mentirosos. A veces tienen que manipular a la gente que no están obligados a hacerlo. Pero si viven en integridad, no creo que van a llegar ahí. Ahora, pero hasta que no llegue un presidente que reconozca verdaderamente a Dios y le dé el lugar que le corresponde en su propia vida y en la vida de la nación, no vamos a mejorar. No se crea ese cuento. No importa cuánta gente siga a un falso Mesías. A veces la gente dice, pero mira cómo la gente sigue a fulanito, el del pelo amarillo. Y usted no ha leído la Biblia, no sabe lo que dice del anticristo, que todo el mundo lo va a seguir, que todo el mundo lo va a adorar, que lo van a poner en una posición de Dios. No es imposible si ya lo hicieron a lo largo de la historia. Lo hicieron con Hitler. Ese hombre que salió de la oscuridad de Alemania no era nadie, sin preparación ninguna, apenas sabía hablar. Y lo pusieron en un pedestal, pero llegó con las palabras clave: yo voy a salvar a Alemania. Él sabía que esto iba a tocar. Y con la influencia del diablo, porque si usted ha visto, yo no sé si usted ha visto las imágenes de Hitler en su discurso, por ahí hay algunas bien viejas. Usted no ha visto cómo ese hombre tenía su discurso, parecía que tenía convulsiones, literalmente endemoniado. En una época de su vida comenzó a hacer negociaciones para tratar
o para engañar a las personas. Y una de las negociaciones que hizo la tuvo con Chamberlain, creo que era el presidente británico, y lo durmió con una mentira. Le dijo que no iba a invadir tal lugar y él se creyó el cuento. Y terminando con la reunión con él, en un momento muy corto ya estaba llevando adelante la invasión. Ahora, lo increíble es que habían religiosos que lo siguieron y le dieron el visto bueno. Por eso no creemos que la solución para América esté en un hombre. La solución para América, y no para América, para el mundo, está en Jesucristo. En Jesucristo. Y la realidad es que hasta que la gente no se vuelva a Dios, no puede haber un cambio. Aquí está el ejemplo. ¿Qué diferencia? Ahora, ¿qué modelo vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a seguir? Josué estaba claro cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Le hemos dado al Señor el lugar que corresponde en nuestra vida. Creemos verdaderamente en Él y que Él cambia vidas. Bueno, Él me cambió. Cada día me vivo agradecido al Señor por lo que ha hecho en mi vida. Cada día me doy más cuenta de que me falta mucho para que el Señor haga. Pero créanme, si no lo hubiera conocido, sería terrible. Y así con tu vida, ¿dónde estarías hoy si no me hubieras alcanzado? Estimada hermana, usted ejerce una poderosa influencia. Y digo hermana, pero puedo decir hermano, puedo hablar a los dos padres. Todos ejercemos influencia. Tal vez hay alguien aquí que no ha sido madre, pero eso no significa que no tenga hijos. ¿Entienden? Porque Dios pone personas en nuestra vida para que seamos de bendición para ellos. Amén. Y para que invirtamos en sus propias vidas. Y qué bueno es al final mirar atrás y ver el ejemplo que hemos dado, que de alguna manera ayudó a que fulano se entregara a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.